Y en la última sesión del periodo ordinario, el Partido Acción Nacional abandonó la bancada cuando se negó a agendar el nombramiento del magistrado Tribunal Electoral Alejandro Luna Ramos. El PRI se negó a hacerlo, en lo que concluyó su sesión en el pasado mes de abril. El 20 de abril fue cuando el magistrado dejó de tener una función específica dentro del Tribunal Electoral. En conferencia, el coordinador de la bancada panista, que es Fernando Herrera, acusó al PRI de estar fraguando un fraude electoral para los próximos comicios del 7 de junio, tratando de controlar al máximo este órgano, esta instancia de la justicia electoral en nuestro país. Al PRI lo único que realmente le importa es la manipulación de órganos electorales, pues sus cálculos políticos prevén que va a ganar en tribunales todo aquello que no pueda ganar en las urnas. Esto es lo que dice el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Senadores. Para el Partido Acción Nacional resulta fundamental el nombrar a el magistrado electoral que lo suplan, que supla a Luna Ramos, para con esto evitar el que se presenten, son 7 los magistrados, el que se presenten reiterados empates de 3-3, y sabe usted que siempre en este tipo de tribunales tiene que haber un número non de los mismos para que nunca se entre a un esquema de empate y que esto traiga una indefinición sobre casos específicos que se irán presentando durante jornadas como la que esperamos el próximo mes de junio. Es un recurso similar al que se presentara en el 2013, por el que se ordenó a los diputados designar a los consejeros faltantes en el Instituto Nacional Electoral, cuando este se estaba apenas conformando, que había dilaciones en la alineación de los mismos y que necesitó de la presión tanto de la sociedad como de partidos políticos opuestos al PRI para que esto caminara. La respuesta del priismo es un tanto arrogante, y Emilio Gamboa Patrón, que es el coordinador de la bancada priista en la propia Cámara de Senadores, dijo que el asunto sería agendado para el periodo ordinario de septiembre y advirtió que nadie puede ordenarle al Senado realizar un periodo extraordinario para tratar este asunto, aunque sí enviarles un exhorto. En la Cámara de Diputados se aprobaron 12 dictámenes, 12 así de trancazo el día de ayer, antes de clausurar la última sesión del periodo ordinario en esta legislatura, entre ellos la minuta que facultará al Congreso a legislar sobre la desaparición forzada, un tema muy polémico en México, la desaparición forzada. No sabemos a ciencia cierta, no hay encuestas, no hay números, no hay cifras, no hay estadísticas de cómo se dan las desapariciones forzadas en nuestro país. Lo único que es una especie como de leyenda urbana en el que se van multiplicando las historias. Presumieron la aprobación en la Cámara de Diputados de 513 dictámenes en la actual legislatura, aunque dejaron pendientes 15 leyes y reformas a sus sucesores en la 63ª legislatura, cuando entre en el mes de septiembre, entre ellas la Ley General de Aguas, que quedó en pendiente porque venían las elecciones y no era muy popular hablar de esto, la reforma al Distrito Federal, que ya se había dado por aprobada hace un par de días y que el día de ayer fue parada en la Cámara de Diputados, y la propaganda gubernamental como una contención a lo que desde la óptica de los partidos políticos y de algunas instancias electorales, la propaganda gubernamental debe de ser regulada para que no incida esto en la opinión que tenga el elector en un proceso cuando éste se esté gestando dentro de campaña y en el momento de las elecciones, como es el caso de las que nos vienen en las elecciones intermedias. Con esto termina una legislatura que tuvo muchas luces y muchas sombras. Debemos de saber y de entender que en esta legislatura se llevaron a cabo las reformas, la reforma fiscal, la reforma tributaria, la reforma energética, parte de algunas modificaciones a reformas como la laboral, la reforma en telecomunicaciones,
Hubo reformas muy importantes por la reforma educativa, que fue la primera con la que se empezó en esta legislatura. Hubo una enorme cantidad de procesos que a lo largo del camino, la reforma política, tantas que a través de un mecanismo conocido como el Pacto por México se llegaron a establecer principios de entendimiento entre los partidos políticos mayoritarios que pudieron promover el camino de las mismas. La evaluación de lo que ha sido el trabajo de esta 62ª legislatura se dará con el tiempo. Ha habido, como en todo proceso humano legislativo, algunos aciertos y algunos que desde nuestra óptica, nuestro punto de vista, no han resultado así. Lo cierto es que pienso que dentro de lo que algunas organizaciones empresariales, otras ciudadanas, incluso algunas políticas, están insistiendo constantemente que se hagan modificaciones a algunos de los principios rectores de las principales reformas que aquí le menciono, para que haya verdaderamente una modernización de los esquemas, una simplificación de la aplicación de la ley y todas las reformas legales en México, creo, se tendrían que promover para progresar, modernizar al país, dar estímulos a la simplicidad de las acciones gubernamentales para que todos cumplamos con la ley. Pienso que hay muchos pendientes que se quedan en el camino y esta 62ª legislatura pasará a la historia como una en donde se trató de modernizar al país, aunque desde nuestra óptica mucho de este intento modernizador acabó en una excesiva supervisión de parte de los gobiernos en sus diferentes niveles, que no acaban por resolver la gran problemática que se presenta en un país como el nuestro, para hacerlo ágil, pragmático, subsidiario, en donde se observen las necesidades de toda una población que hoy por hoy, todavía creo, con todo esto reformista, no acaba de darnos los beneficios pretendidos. Constantemente el discurso gubernamental es el de decir, empezando por el presidente Peña y sus seguidores, que las reformas, conforme estas vayan siendo asimiladas en el país, vendrán a darle a nuestro México una operatividad y una funcionalidad. Todo lo que ha pasado alrededor de estos últimos 3 años pareciera que tuviera que ver con el efecto reformador. Creo, sin temor a equivocarme, que mucho de todo esto promovido no ha sido lo mejor para México. No es una crítica, es una realidad. Lo he visto viajando por el país, reuniéndome con grupos de empresarios, de ciudadanos, por grupos políticos, por todo tipo de comunidades en las que en México se ha hablado, se han ventilado prácticamente todos los niveles de discusión habidos y por haber, y se ha llegado a la conclusión de que gran parte de lo aquí vivido en estos 3 años de procesos legislativos en el país queda en pendiente, no para llegar a las reformas posibles, sino realmente para poder proponer las deseables, que serán, después de todo, la base de lo que necesita este país. México tiene que avanzar y a veces las discusiones políticas entre partidos hacen que las reformas que se proponen sean o se inserten en un ámbito de gradualismo. ¿Y qué es esto de gradualismo? Es que en lugar de pasar de un punto A a un punto B y subir el nivel por lo reformado y propuesto, vamos en el camino de la gradualidad para tratar de llegar a este punto del A al B, pero no de manera súbita a través del peso de la letra, sino de manera gradual a través del peso
de las conveniencias o inconveniencias derivadas de las negociaciones, de los amarres, de los acuerdos entre los partidos políticos. Aquí termina una legislatura, empezará otra que yo estoy seguro será histórica. En medio de todo esto vendrá el proceso electoral en las intermedias el 7 de junio y la conformación de un nuevo proceso legislativo en el país, en las cámaras, no en la de senadores, pero sí en la de diputados y en los congresos locales. Hay mucho por ventilar en estos próximos tiempos para México. Así es como vemos las cosas. Vamos a hacer una... ¿Hay alguien ahí del otro lado? ¿Hay alguien ahí, Enrique? ¿Sí? Hay más o menos. En este 1 de mayo tenemos realmente una audiencia que es... Sí, bueno, ahí estamos empezándonos a incorporar todos en el ritmo de una mañana que, por supuesto, es una mañana lenta, es una en donde ustedes y yo tenemos mucho que comunicarnos, sobre todo mucho que tratar de entender del presente y para el futuro en estas noticias que aquí tratamos de elaborar para usted en contexto. Vamos a un corte, regresamos con más información y lo importante en esta mañana.